Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá con ustedes, con muchos amigos que trabajan este tema. Yo en realidad vengo de otra área. Digamos. Yo me dedico específicamente a hacer indicadores para toma de decisiones de política y evaluación, que no es el terreno de quienes generan sistemas de información, de acceso abierto. Digamos, mi perspectiva va a ser un poco distinta en ese sentido. Voy a tratar de hacer una presentación muy rápida para que nos permita discutir después. Básicamente, ¿qué son los indicadores? Los indicadores son representaciones cuantitativas de un proceso. Si tenemos que identificar qué queremos medir y tratar de encontrarle alguna representación numérica de eso. Y eso nos servirá para gestionar, para conocer las capacidades de nuestros sistemas, para formular políticas y para hacer evaluación también. Pero me quedo con esto, ¿no? Que hacer indicadores implica identificar un proceso y algunos parámetros y ponerle un número a eso, cosa que vamos a ver no es tan sencilla. Y hacer indicadores refleja también distintas visiones sobre la ciencia y la tecnología y su relación con la sociedad y con la política. Y en ese sentido, no es arbitrario hacer indicadores, no es inocente. Hacer indicadores refleja una mirada del objeto que uno tiene. Es decir, el indicador nunca es completamente vacío, no está vacío de un contexto. La historia de los indicadores de ciencia y tecnología en el mundo ya tiene 60, 70 años. Digamos, y es un proceso que acompañó desde el inicio mismo de la ciencia moderna de posguerra, que es más o menos la ciencia que conocemos hoy en día. Y así ha habido distintas miradas sobre los indicadores, desde la investigación, de cómo medir la investigación más básica, cómo medir sus resultados, cómo medir sus impactos, cómo medir su llegada al desarrollo económico y otras cosas. Cada uno de estos sistemas de indicadores tienen modelos detrás, tienen metodologías, tienen lógicas propias y también tienen relación entre ellos, en la mayoría de los casos. Si los mejores indicadores son aquellos que nos permiten ver un sistema desde distintas perspectivas. Vamos a ver cómo nos impacta eso a la hora de hacer indicadores a partir de los repositorios de acceso abierto. Hay un caso muy discutido y el que nos ha nombrado acá muchísimo, que es el de los indicadores de producción científica, los viejos queridos indicadores bibliométricos. Los indicadores bibliométricos son datos que se toman a partir de ciertas características de las publicaciones científicas como una mirada cuantitativa del avance de la producción de conocimiento. Y estos indicadores, que son los que usamos todo el tiempo en todo el mundo y que no nos gustan por un montón de razones, toman como base al artículo científico y su papel en la forma de comunicar la ciencia. Y algo muy importante en ese proceso, que es que están dentro de una revista, la revista como un paquete, y como ciertos procesos de incorporación de conocimiento. Es decir, hay una evaluación de pares, hay unas formas de una serie de barreras que un documento debe pasar hasta ser publicado, una serie de medidas que luego se pueden tomar. La revista en ese sentido es un respaldo de alguna manera de que aquello que se publica ahí cumple en ciertas medidas básicas de pertinencia y de calidad, porque ha superado una evaluación de pares. Y además, como sabemos, estos indicadores son una forma de atribuir prestigio y luego un puntaje adecuado en la carrera de investigador y todo lo que eso tiene asociado. Entonces todo el mundo trata de publicar y solo publicaremos aquello que tiene un mínimo de calidad y pertinencia. Trato de ir rapidísimo para llegar a la parte interesante de esto. ¿Qué pasa con el acceso abierto y la evaluación? Digo, estamos ante un cambio de paradigma que tiene también sobre todo un componente tecnológico. Digo, antes las revistas eran, siguen siendo, a veces en soporte físico y eran un negocio para el que las editaba. Hoy la publicación electrónica y en particular los repositorios de acceso abierto cambian las reglas de juego completamente. Y al cambiar las reglas de juego, en el sentido de que la accesibilidad a publicar es distinta y que las barreras para esa publicación también son diferentes, no hay tantos límites como solíamos tener en qué se puede publicar y qué no, estamos ante algo que nos interesa como fenómeno tecnológico que sacude nuestras posibilidades, que nos plantea un montón de oportunidades, pero también desafíos metodológicos. Es decir, podemos usar estas nuevas herramientas para hacer indicadores, para que sean
que reemplacen a aquellos indicadores bibliométricos tradicionales que nos preocupaban. Bueno, ahí me parece que hay dos problemas. Uno es la fuente que vamos a usar y otro están en los indicadores que vamos a usar. Déjeme detenerme un poquito en cada uno de ellos antes de terminar. El problema son las fuentes. Digo, nos la pasamos diciendo que los indicadores que utilizamos en base de datos mainstream no son muy representativos de lo que ocurre en los países de desarrollo. Ahí tengo algunos datos. Digo, si vemos la participación de América Latina en Science Citation Index y en Scopus, vean que está en torno al 4% del total mundial. Mientras que el gasto en I+D de América Latina está en torno al 3,5% y la cantidad de investigadores está en torno al 4%. Digamos, no podemos esperar un volumen mucho mayor de publicaciones de la región si lo que invertimos en ciencia es eso. Son dos caras de la misma moneda. Ahora, si eso finalmente termina siendo representativo del volumen de la producción de conocimiento de la región de alguna manera, no hace que eso sea necesariamente bueno para hacer evaluación. Digo, es un problema de lente de aumento. Si quiero saber, ahí tengo solo un pequeño emergente del conocimiento que se produce en la región. Hay mucho más que no aparece en estas fuentes, que probablemente sí encontremos en los repositorios. Pero me quiero quedar con este problema de la representatividad estadística, que fue mencionado antes. Digo, lo dijo Andrea recién. ¿Es representativo esto que tenemos de lo que ocurre? Porque si voy a hacer indicadores a partir de esto, que informen las políticas públicas y nos permitan hacer un discurso en torno a la ciencia abierta y lo que ocurre en América Latina como un conjunto de países, bueno, mi fuente debe tener algún tipo de representatividad del fenómeno del que digo que hablo. Mostramos algunos datos de la referencia. Sí, son viejos. Antes que Lautaro me pegue, son viejos. Tienen un par de años. Pero en aquel momento eran más de 3 millones de documentos. Pero si miramos adentro de eso, vamos a ver que había distintos tipos de documentos, algo que también se mencionó recién. Hay desde artículos en revistas hasta una cantidad importante de tesis de maestría y de doctorado. Es una fuente muy diversa, para empezar. Muy interesante, de mucho volumen, pero muy diversa. Y además, la representación de los países es muy variada, y si la empezamos a analizar, van a ver que no se parece del todo a otros indicadores que tenemos. Digo, sacando España por ahí, nos queda Brasil con un volumen muy grande, lo que sí es coincidente con toda la información que tenemos del volumen del sistema de ciencia brasileño. Luego aparece en Perú, que en otros indicadores no tiene la misma relevancia. Aparece en Argentina y Colombia, México con un porcentaje bastante chico, Chile no aparece ahí. Digo, tenemos problemas de representatividad en torno a la cobertura de los repositorios de acceso abierto. Y ese es un primero de los desafíos. Si vamos a sacar conclusiones de acá, tenemos que pensar en identificar mejor y separar los distintos componentes de esto y, y garantizar algún margen de representatividad, porque si no, aquellos indicadores que saquemos pueden ser más o menos ilustrativos a nivel general, pero tienen una debilidad a la hora de comparar entre países, entre instituciones, entre investigadores, a la hora de evaluarlos. Y el otro problema es los indicadores. Si nos quejamos de los indicadores, son un problema. Digo, acá, ahí puse una foto del enemigo público número 1 de la ciencia del mundo, que es el factor de impacto. Es un indicador que originalmente fue pensado para seleccionar revistas. Sabemos que utilizarlo como aproximación a la calidad es descabellado. Es decir, aquellos que nos dedicamos a hacer indicadores y que trabajamos con estas estadísticas, sabemos que eso que no está bien, que metodológicamente no muestra nada que ver con la calidad, que no dice nada de la calidad de un paper en particular, y mucho menos de quienes lo produjeron. Es un muy mal indicador. Sin embargo, está muy difundido y funciona. Funciona para ciertos conjuntos de personas en la corriente principal de la ciencia, y que si hablamos con investigadores líderes en las temáticas, sobre todo en ciertas disciplinas, se sienten representados por eso. Digo, yo no quiero decir que esa gente es, haciendo un juego de palabras con el título de la mesa, no es un conjunto de personas excluyentes e irresponsables. Se ven representados en esto. Entonces, a la vez, eso es tentador para quien hace gestión, porque algún tipo de medida se necesita. Es nuestra responsabilidad, y voy a volver
al final sobre eso, dar algún tipo de respuesta, alguna alternativa a este tipo de mediciones. Y en ese sentido estamos ante una serie de oportunidades y desafíos para los repositorios. Cómo interpretar los datos que tenemos. Se mencionó recién en la presentación anterior y en la anterior también, esta problemática de algún tipo de categoría para los documentos que nos permitan aportar más datos para la evaluación y la política. Si podemos salir del artículo comunidad, ¿qué hacemos con los datos de investigación? Que es otras cosas que nos interesan mucho desde este tipo de sistemas de información. Y toda esta vuelta es para terminar con estas preguntas que me parece que es lo más importante. Y retomando lo que decía antes. Yo no creo que estemos en manos de gente irresponsable y excluyente que no quiere tener buenos indicadores. No hay una metodología clara para trabajar sobre datos de los repositorios. Digo, pongamos la responsabilidad no solo de los que hacen política, gestión y evaluación, sino también de nuestro lado. Digo, Laura nos mencionaba al principio que hace 20 años estamos haciendo declaraciones en torno a esto. Sin embargo, no tenemos un sistema de indicadores que nos diga, que podamos decir, esto reemplaza aquello que está. Si decimos, bueno, la evaluación debería ser más cualitativa. Genial, estamos de acuerdo. Pero eso implica un volumen de trabajo para un sistema que ya está sobrecargado de trabajo de evaluación, que es difícil de sostener. Entonces, algún tipo de herramienta cuantitativa que ordene, que acompañe ese tipo de evaluación es necesaria. Pero eso no surge de la nada. Digo, hacer un conjunto de indicadores del acceso abierto, de los repositorios, de la ciencia abierta, de lo que querramos, no es simplemente ponerse a contar cosas. Hay que responder, por lo menos, 5 preguntas muy importantes. ¿Qué vamos a medir? Nos tenemos que poner de acuerdo qué vamos a medir, cuáles son las características de ese fenómeno, cuáles son sus límites, por qué queremos medirlo. Tenemos que tener claro cuál es nuestra intención al momento de generar ese dato, cómo lo vamos a hacer. Tenemos que desarrollar un sistema de indicadores que sea sólido, que sea consistente con otros datos que tenemos, que convenza al que toma decisiones y al que hace evaluación. ¿Dónde lo vamos a medir? Tenemos que tener una discusión sobre las fuentes. Y en este punto creo que los repositorios de acceso abierto son una gran oportunidad, pero tienen mucho para crecer en términos de consolidación como sistemas de información. También, ¿quién lo va a medir? ¿Quién va a ser el responsable de garantizar la calidad de esas mediciones o de generar metodologías que muestren un consenso regional? Digo, yo creo que, para terminar con esto, solo vamos a tener un sistema de indicadores que nos permita reemplazar a aquellos que nos parecen tan poco consistentes y tan poco útiles por algo mucho mejor. Y eso requiere consenso y trabajo técnico en el que participen expertos en evaluación, expertos en indicadores, expertos en sistemas de información, y no es un trabajo fácil ni rápido, pero para que sea serio y sólido necesitamos ponernos a trabajar en esto. Gracias.